Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial donde vas a aprender cómo bajar de la beta de iOS 15 a una versión estable en iOS 14. Lo que vas a ver a continuación va a conservar toda tu información personal, sin importar si es que realizaste una copia de seguridad en iOS 15, la vas a poder utilizar en iOS 14, que es lo que yo te voy a mostrar a continuación. Lo que debes tener presente es que como estamos bajando de una versión beta y queremos estar yendo a una versión estable, se tiene que realizar esto solamente a través de un computador y hay que estar restaurando el dispositivo. Eso quiere decir estarlo formateando. Y si tú dices, pero yo no lo quiero hacer de esta manera, bueno, tienes que recordar que yo subí un video entregando todos los consejos antes de estar subiendo a la beta de iOS 15, así que es lo que vamos a hacer a continuación. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Lo primero que te voy a recomendar es que veas este video de principio a fin sin saltarte ningún segundo y que luego lo hagas en tu dispositivo. Y estando conectados a internet tenemos que hacer el siguiente paso, es estar ingresando al icono de las configuraciones de iOS y lo primero que tenemos que realizar es ingresar allí a nuestro nombre y bajar hasta donde dice allí en encontrar. Y la opción de buscar mi iPhone, que es la primera, es la que tenemos que estar desactivando, es acá donde tenemos que estar ingresando nuestra contraseña y luego presionamos arriba allí en desactivar, esperamos a que nos aparezca este mensaje donde nos va a estar confirmando este proceso. Luego le vamos a dar allí atrás, otra vez allí atrás, otra vez allí en atrás y vamos a bajar hasta donde dice en general y tienes que estar poniendo atención a un número. Venimos acá a información y fíjate donde dice allí el número de modelo, tienes que estar tocando allí y va a estar apareciendo un número. En mi caso es el A1723, anota tu número, el que aparece, tenlo allí presente. Lo siguiente, vamos a ir atrás y vamos a bajar hasta donde aparece el nombre de administración de dispositivos y acá va a estar el perfil de iOS 15 que instalamos para estar subiendo a esta beta y tienes que colocar acá en eliminar perfil, colocamos el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo, luego lo va a estar allí eliminando y a continuación va a aparecer este mensaje el cual nos dice que obligatoriamente tenemos que estar reiniciando nuestro dispositivo. Eso quiere decir que se va a apagar y encender, así que esperamos a que termine de realizarlo. Luego que haya encendido, lo vamos a conectar allí al computador y después que lo haya reconocido, lo vamos a estar dirigiendo a esta página web para estar descargando la versión de iOS que vamos a instalar en nuestro dispositivo. Vamos a presionar acá, identifica mi dispositivo y es acá donde tienes que estar poniendo el número de modelo que recién veíamos allí en el equipo. En mi caso era el A1723. Presionamos acá, identifica mi dispositivo y me va a estar mostrando que se trata de un iPhone SE primera generación. También tiene el identificador que establece Apple del 8,4. Y acá nos aparecen varias versiones de iOS que se encuentran con color rojo. Lamentablemente Apple no te deja estar instalando ninguna de ellas, solamente puedes hacer las que se encuentran con color verde, así que vamos a presionar esta y luego tenemos que estar presionando acá en este botón para descargar el instalador de iOS, así que nos armamos de paciencia y una vez que haya descargado todos esos gigas nos vamos a dirigir a la página oficial de Apple para estar descargando la última versión de iTunes. Puedes hacerlo desde la tienda virtual de Microsoft, aunque yo en lo personal te recomiendo estarlo realizando desde la página oficial de Apple. Tienes que estar acá simplemente eligiendo el sistema operativo de tu computador, en este caso lo vamos a hacer en Windows y tenemos que bajar, y dependiendo del procesador que tenga tu computador tienes que bajar el de 64 bits o si es que es muy antiguo el de 32 bits. La mayoría se encuentra acá, así que lo vamos a estar presionando y esperamos a que termine de descargar el programa. Tenemos que también estarlo instalando y luego que haya terminado nos vamos a dirigir acá en iTunes y si te das cuenta en la esquina superior izquierda aparece acá el icono de un teléfono chiquitito, los vamos a presionar y lo siguiente a realizar es una copia de seguridad, un respaldo de todas nuestras fotos e información personal que lo puedes hacer en iCloud o directamente allí en el computador. Presionas en realizar respaldo ahora y esperamos a que esta copia termine de realizarse. Ahora, si es que tú con anticipación ya hiciste una copia de seguridad y quieres conservar aquella, bueno, no es necesario estarla realizando, pero un respaldo siempre hace bien para que no se nos olvide nada. Lo que tenemos que hacer luego es dirigirnos al botón de restaurar y si es que tienes un computador con Windows, debes dejar presionada la tecla Shift allí en el teclado y si es que tienes un computador con Mac, tienes que dejar presionado Alt y luego, sin soltar esa tecla, tienes que hacer clic acá donde dice en restaurar iPhone y a continuación se va a abrir esta ventana donde tenemos que estar seleccionando ese archivo de varios gigas que descargamos, el instalador de iOS, en este caso el de 14.6. Presionamos allí en abrir y nos advierte de inmediato que todo el contenido del iPhone se va a borrar. Eso quiere decir que lo va a estar restaurando y va a bajar a la versión de iOS 14.6. Así que presionamos allí en
en restaurar y ahora esperamos a que este proceso allí siga avanzando. Recuerda que en este momento tienes que estar conectado a internet y no tienes que dejar que el computador se vaya a descargar, así que atento a aquello. El siguiente paso es estar extrayendo todo este archivo. Luego nos va a decir que el iPhone se está preparando para la restauración. Recuerda también no estarlo desconectando del computador durante todo este proceso. Va a decir luego que está allí esperando al iPhone, se va a estar apagando la pantalla del equipo, eso es absolutamente normal. Luego va a comenzar a realizar la verificación de la restauración con los servidores de Apple, y cuando nos diga que está restaurando el software del iPhone es porque ya comenzó a realizar el proceso y vas a ver en la pantalla de tu dispositivo la manzana, el logo de Apple con una barra de progreso, y simplemente tenemos que esperar a que esta allí finalice. Luego nos va a aparecer el mensaje que se restauró la configuración predeterminada de tu iPhone. En este momento se está reiniciando, no hay que desconectarlo del computador, así que esperamos a que termine el reinicio. Cuando termine, nuestro dispositivo se va a encontrar allí en la pantalla del hola, así que vamos a ingresar y estar realizando toda esta configuración inicial allí en nuestro equipo. Le damos allí a continuar y nos va a estar preguntando si es que quiero estar transfiriendo los datos de la copia de seguridad en mi dispositivo. En este caso lo vamos a hacer después, así que presionamos allí en no transferir datos. Esperamos a que termine de actualizar la configuración de nuestro Apple ID para que luego nos consulte sobre la configuración express. Le damos allí en continuar, otra vez allí en continuar. A Siri lo podemos estar configurando después. Le damos allí en continuar, le coloco allí no compartir, activamos allí el modo oscuro, le damos a continuar y nos da la bienvenida acá a nuestro iPhone. Y si te das cuenta, para estar comprobando de que todo salió bien, vamos a estar ingresando allí al icono de las configuraciones de nuestro equipo, y una vez que ingresemos vamos a bajar hasta donde aparece allí en general, arriba en información, y si te das cuenta donde dice en versión de software, la segunda opción, si es que tocamos nos va a decir que efectivamente estamos allí en iOS 14.6 y logramos bajar. Ahora, ¿cómo tenemos que hacerlo para estar recuperando todas nuestras fotos y nuestra información personal? Vamos a volver a conectar nuestro dispositivo al computador, y una vez que este sea reconocido, si te das cuenta, iTunes nos muestra de inmediato la opción para estar restaurando el respaldo que realizamos unos minutos antes de realizar esta restauración. Y si es que presionamos ahí en continuar, de inmediato nos va a estar mostrando un error, porque como hicimos el respaldo en iOS 15, no lo puedo ocupar en una versión más baja como iOS 14, pero para solucionar este mensaje vamos a marcar allí en OK y nos vamos a dirigir a continuación a la siguiente ruta. Tenemos que ingresar allí al disco C, y en la parte superior donde aparece allí en vista, tengo que venir acá en opciones y estar activando donde dice acá en ver, estar mostrando todas las carpetas y archivos ocultos. Presionamos allí en aplicar, luego en aceptar, y tenemos que ir acá hasta donde dicen usuarios, luego ingresar en administrador, luego va a estar ahí oculta la carpeta de App Data, aparece con ese icono un poco transparente, vamos a ingresar, luego vamos allí a roaming y luego ingresamos en Apple Computer, buscamos la carpeta de Mobile Sync y acá está el backup. Estos son todos los respaldos, y si es que lo miras acá en la fecha de modificación vas a ver cuál es el que acabas de realizar. Este es el que nosotros hicimos recién, así que vamos a ingresar, y una vez que estemos dentro de la carpeta nos van a estar apareciendo todas estas carpetas interiores, pero tienes que estar bajando hasta el final. Vamos a encontrar este archivo info, que es un .plist como aparece acá, y le vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse, escogemos la opción de abrir con, y vamos a pinchar donde dicen más opciones y vamos a seleccionar el bloc de notas y le vamos a dar allí en aceptar. A continuación tenemos que venir acá al menú de edición y estar buscando la palabra producto, pero sin la letra O de al final, product simplemente. Presionamos allí en buscar siguiente, cerramos esta ventana y nos muestra de inmediato el dispositivo, y acá nos indica la versión de iOS en la que se encuentra esta copia de seguridad, y tienes que estar colocando una inferior a la que acabamos de instalar. Perfectamente puedes colocar 14.0 y te va a funcionar, así que presionas acá en archivo, le das en guardar, cierras todo lo que es esta ventana. También tenemos que estar cerrando acá todo lo que es iTunes, lo vamos a estar volviendo a abrir a continuación. Nos va a volver acá a reconocer el dispositivo, así que presionamos allí en continuar. Si te das cuenta, no apareció el error. El mensaje que nos aparece es que tengo que estar desactivando el buscar mi iPhone de mi teléfono. Y para aquello tenemos que venir acá nuevamente al icono de las configuraciones de nuestro equipo, presionamos ahí arriba donde está nuestro nombre y tenemos que bajar hasta donde dicen encontrar, y la primera opción de buscar mi iPhone es esta la que tenemos que estar apagando. Así que una vez que ingresamos la contraseña presionamos ahí arriba en desactivar y nos va a aparecer el siguiente mensaje indicando que se ha desactivado buscar mi iPhone. Una vez hecho, volvemos acá al computador y presionamos otra vez ahí en continuar y va a empezar a realizar todo este proceso allí sin ningún problema. Así que ahora nos armamos de paciencia. Esto obviamente va a estar dependiendo de la cantidad de gigas que tiene esta copia de seguridad, toda la información que tú hayas respaldado. Así que nos armamos de paciencia, esperamos a que finalice y una vez que lo haga, nos va a aparecer este mensaje que nos va a indicar que se restauró la configuración del iPhone de manera satisfactoria. Ahora mismo se está apagando y encendiendo, así que esperamos a que termine todo este reinicio.
y luego nos vamos a encontrar otra vez allí en la pantalla del hola, pero nos va a indicar que la restauración ya está finalizada. Presionamos allí en continuar, volvemos a iniciar sesión con nuestro Apple ID, así que presionamos allí en siguiente luego de colocar la contraseña. Va a terminar de actualizar la configuración de iCloud allí en nuestro equipo y luego le damos allí en no compartir y le damos allí en empezar y ya hemos vuelto allí en nuestro dispositivo. No te vayas a sorprender por el fondo de pantalla, recuerda que hicimos una copia de seguridad y también va a estar guardando allí lo que es el wallpaper. De hecho lo puedes comprobar si es que ingresas a configuraciones, general, en información, y sí, estamos allí en iOS 14.6 y ya con toda nuestra información personal allí de regreso sin ningún problema. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.